Si de pensamiento social se trata, Ricardo Flores Magón es quizás la figura más descollante de, de este inicio de época de las revoluciones populares. Es la figura más descollante en los planteamientos que van a insurgir alrededor de la Revolución Mexicana, y es básicamente por un motivo, porque Flores Magón se sitúa en una especie de bisagra temporal y al mismo tiempo también bisagra teórica y política entre el liberalismo y las corrientes del socialismo moderno. En el caso específico de él, será entre el liberalismo radical, pudiéramos decir, para precisar un poco más, y el socialismo anarquista. Esta particularidad que marca el pensamiento de Flores Magón se va a expresar en su manera de entender los conflictos y contradicciones de la época, se va a expresar también en su manera de entender las luchas fundamentales de la sociedad, en su manera de entender las confrontaciones de clases y grupos sociales y en su manera de pensar el modo, las vías para lograr la transformación de estas sociedades. En Flores Magón hay una clara visión de que la sociedad predominante es una sociedad sustentada en la explotación, en la opresión, en la exclusión, en la humillación, en la miseria del pueblo y de las clases trabajadoras. Y él identifica este sistema opresor no únicamente como tiranía, tal como lo habíamos visto, por ejemplo, en Juan Montalvo, a pesar de que el modo en que Montalvo entendía la tiranía era ya bastante más complejo, bastante más social, en cierto sentido, una comprensión más estructural de la tiranía. Pero Montalvo no llega a darle nombre propio a ese sistema opresor, a ese sistema tiránico. En parte puede ser porque en la época de Montalvo todavía no se había desarrollado en sus contradicciones más patentes y propias el sistema capitalista. Para la época de Flores Magón, esto en cambio ya está abierto, ya se desarrolla con total amplitud. Por eso Flores Magón puede identificar a este sistema opresor con su nombre propio. Es el capitalismo. El origen de las contradicciones, el origen de los conflictos, el origen de las guerras, el origen de la miseria de los trabajadores, el origen de la pobreza, el origen de la falta de perspectivas culturales para la población trabajadora, para el pueblo en general, está justamente en el funcionamiento normal del capitalismo como sistema. El capitalismo para Flores Magón es un sistema fundamentado en la propiedad privada. Es un sistema para perpetuar la propiedad privada sobre la riqueza fundamentalmente, sobre la tierra, que es lo que él mira con más detenimiento. Se trata, dirá Flores Magón, de un absurdo. El derecho de propiedad, que de alguna manera trata de legitimar la perpetuación del régimen del dominio del capital, es un absurdo. ¿Por qué para Flores Magón ese sistema es
un absurdo, porque se origina en el despojo. Se origina en el crimen, en el fraude, en el abuso de la fuerza, dirá Flores Magón. Encontramos aquí, evidentemente, un eco de las posturas que va desarrollando fundamentalmente la corriente anarquista moderna en Europa. Años atrás, Proudhon había escrito: ¿qué es la propiedad? La propiedad es el robo. En Flores Magón es el despojo a través de crímenes, el despojo a través del engaño. Pero no se trata solamente, como en Proudhon, de una interpretación filosófica de la realidad. En Flores Magón nosotros encontramos una mirada histórica y estructural de este régimen de opresión. ¿Cómo surge la propiedad en América? La propiedad, sobre todo la propiedad de la tierra, surgen a partir de la violencia del despojo implantado por la colonia y continuado por la república. Un despojo que se da sobre los pueblos indígenas, sobre las comunidades indígenas que son violentamente desposeídas de lo que era antes su propiedad común, el territorio, y por lo tanto las posibilidades de sostenerse a sí mismas y de sostener una cultura sobre la base de esta propiedad en común, de este trabajo en común y de este reparto común de los bienes generados por el esfuerzo humano. Este primer despojo se convierte en herencia, y esta herencia y la necesidad de perpetuarla, es decir, de mantener esa situación de injusticia original, genera las leyes y la legislación en general, y genera la necesidad de establecer un gobierno que sostenga y sustente el despojo y los resultados del despojo, e incluso las mutaciones que ese despojo va teniendo en el tiempo a medida que se va desarrollando un sistema moderno, el sistema capitalista. Porque el despojo originario de la tierra va a acompañarse con el despojo permanente del esfuerzo del trabajo. En la colonia los indígenas son obligados a trabajar casi como esclavos en beneficio de los grandes terratenientes que se apoderaron de sus tierras. En las épocas modernas, esta opresión del trabajo se traslada a las fábricas, al comercio, a la banca, es decir, a la actividad moderna del capital, pero sigue teniendo como base el despojo. Si ya no el despojo de la tierra, en cambio sí el despojo del trabajo. Esta realidad es una realidad sistémica. Es el sistema capitalista, no es solamente una forma de gobierno, no es solamente una dictadura, no es solamente el abuso de la fuerza. Es un sistema que se organiza para asegurar el despojo y el mantenimiento y reproducción de lo despojado y de la forma de crecimiento de la riqueza sustentada en las distintas modalidades de despojar a las clases populares. Este sistema no es un sistema nacional tampoco, es un sistema mundial, es un sistema que se expande por todo el mundo y que a todo el mundo le va imponiendo sus leyes.
Por eso cuando Flores Magón habla de la Primera Guerra Mundial en el artículo de 1915 sobre la patria burguesa y la patria universal, él señalará con claridad cómo en los distintos países la constitución de aquello que se llama patria, nosotros diríamos la constitución de las repúblicas, la constitución de los estados, tiene siempre el mismo fundamento. Y además, lo que ocurre en el mundo, por ejemplo, los grandes conflictos, las grandes conflagraciones, he allí la Primera Guerra Mundial, son originadas en la ambición del capital, en la ambición por incrementar sus propiedades del modo como siempre lo han hecho, a través de la guerra y del despojo, en su ambición por apropiarse de dinero y de las fuentes de creación de dinero, en su ambición por apropiarse de territorios y de mercados, y por lo tanto también de trabajo disponible para ser explotado. Tenemos nosotros entonces una visión diferente, moderna, pudiéramos decir ya, de los conflictos que ocurren en la sociedad, de los conflictos que ocurren a nivel social, a nivel político. Estos conflictos son, por lo tanto, conflictos entre grandes grupos que se oponen entre ellos. Flores Magón dirá los opresores y los oprimidos, los ricos y los pobres, pero hablará, cuando utiliza esos términos, siempre de clases sociales. Va a hablar también de la burguesía y del proletariado, entendiendo que por burguesía no entiende únicamente a los dueños de los grandes medios de producción que viven de trabajo asalariado, sino a la cofradía de los grandes propietarios, indistintamente de cuáles sean las formas que tienen para apropiarse del trabajo ajeno. Y hablará también, cuando mencione al proletariado, del conjunto de las clases trabajadoras. Proletariado no será únicamente la clase obrera asalariada, no será únicamente dentro de ella la clase obrera industrial, sino que proletariado será el sinónimo de clases trabajadoras que engloba también, por lo tanto, a los trabajadores del campo, es decir, a los campesinos y a los indígenas. La gran conflagración entonces de la época es una conflagración de clases. Todos los países civilizados, dice Flores Magón, se topan con este enfrentamiento. Un enfrentamiento que él lo ve iniciado justamente en la Revolución Mexicana de 1910.